Vamos a tener justamente comunicación porque tenemos que, como bien decíamos, saber justamente, queremos saber qué está pasando en Comodoro Rivadavia, ¿no? Porque hay muchas familias que han sido evacuadas por el nada más ni nada menos que desplazamiento de un cerro, como bien decíamos. Estamos en comunicación con Martín Levicoy, justamente quien es fotoperiodista, como bien decíamos, de Comodoro Rivadavia. Martín, José, Gabriela te saluda, buenos días. Buen día, José, buen día, Gabriela, un gusto saludarlos desde Comodoro. Bueno, contanos qué ha pasado. Obviamente los ha llamado a todos por sorpresa, no sé si había alguna información que podría haber ocurrido, entiendo que no. Contanos cómo ha pasado en realidad, empecemos casi del principio. Bueno, les voy contando, esto Por favor. comienza el 27 de diciembre con unos primeros movimientos leves donde el Cerro Ermite comenzaba a anunciar un tipo de desplazamiento. Según los libros de los geólogos que han investigado la zona, anunciaba que esto podría llegar a pasar en algún momento y recomendaban no instalar viviendas allí en esa zona. Ajá. No obstante ello, la vivienda y la necesidad de tierra fue llevando a los ocupantes a instalar viviendas allí y bueno, con el correr del tiempo los movimientos, si bien ocurrían, eran muy leves, casi menores e imperceptibles, te diría, pero ocurrían. Pero bueno, todo comenzó a cambiar, donde los movimientos se comenzaron a hacer más constantes y fuertes y hacia, bueno, ya los primeros días de enero de este año comenzaron los movimientos más importantes, donde se comenzaron a notar en las viviendas rajaduras, movimientos de paredes, incrementando hasta la noche del 18 de enero, donde comenzó el movimiento más fuerte del Cerro Ermite. ¿Y qué se dice? ¿Van a continuar estos desplazamientos? ¿Esto es cuál es el pronóstico si lo hay? Bien, uno de los geólogos encargados de los trabajos en la zona, yo para que te des una idea, la zona realmente parece una zona de desastre, parece que hubiera ocurrido un sismo, así un terremoto. Las calles están agrietadas, las viviendas están partidas, hay fallas donde la tierra se ha abierto por más de 3 o 4 metros de altura, donde algunas viviendas han caído adentro. Las imágenes que se pueden tomar aéreas son realmente impactantes, donde da muestra, bueno, la fuerza de la naturaleza. Claro. Y cómo impacta sobre, bueno, la vivienda. Y convengamos aquí que, bueno, hay familias que han construido su vida allí, hay viviendas que tenían cerca de 30, 40 años y bueno, hay familias, 90 familias evacuadas, de las cuales muchos ya han perdido casi todo y se han quedado directamente con lo opuesto porque han podido salir durante el último movimiento fuerte y ahora dan los expertos, los geólogos, que los movimientos continuarán por 48 horas más por lo menos, porque al liberarse una zona de tensión en la Tierra, que fue la que se desplazó, estiman que el resto del desplazamiento se va a mover hacia la zona norte del mismo barrio, así que bueno, se esperan mucho más movimientos y de noche se pueden escuchar crujidos, se pueden escuchar como estallidos que algunos adjudican a las viviendas que se van partiendo, vidrios que estallan porque se desfasan las casas y se mueven las ventanas, todas las aberturas, y también el mismo crujir de la tierra. Uno cuando yo puedo estar allí a las 7 de la mañana y se siente un temblor leve como si fuera un movimiento de hamaca suave, pero se siente un temblor pequeño. Bueno, y eso imagínate cómo repercute en todas las viviendas, pero bueno, de todos modos el movimiento fuerte de la madrugada del otro día fue mucho más fuerte, fue sumamente impactante porque tembló todo allí. Martín, Gabriela te saluda, ¿cómo estás? Te consulto, digamos, las imágenes hacen recordar por allí a lo que en Estados Unidos se vive con la falla de San Francisco. ¿Esto responde a algo similar o es un evento diferente?
Bueno, en principio debo de comentar que hablo por lo que hablan los geólogos, ¿no? No es mi métier la geología, Sí, sí. pero en la zona de la ciudad de Comodoro Rivadavia se encuentran varias fallas. Cerca de donde se produjo el desprendimiento del Cerro Ermite, hay otra falla que se llama la falla C, que también produce desprendimientos, y ustedes también bien recordarán que hace un año y medio se produjo un desplazamiento directamente sobre la ruta nacional del Cerro Chenque, interrumpiendo el tránsito por la ruta nacional número 3 y provocando, bueno, la rotura directamente de una zanja muy grande sobre la cinta asfáltica, lo que provocó que se interrumpa el tránsito, como les decía, en la ruta nacional número 3, dejando incomunicado Comodoro con el resto del país. Estamos viendo realmente imágenes de casas que son realmente muy lindas. ¿Vos me decís que en ese lugar, en ningún lugar está habilitado construir, o te entendí mal? Hay un sector donde se recomendaba no construir, que era la parte alta del cerro, donde estaba sobre la falda directamente del cerro. Esa parte habían pedido directamente que no se construya, pero bueno, el ímpetu y la necesidad. También hay una cuestión que aclarar, que el ejido urbano de la ciudad de Comodoro Rivadavia mantiene aún muchos pozos petroleros sellados, por lo cual, por la ordenanza municipal y por una cuestión de seguridad básicamente, no se puede construir en un perímetro alrededor de varios kilómetros, porque se podría ocurrir una fuga de gas, una fuga de petróleo, y lo cual pondría en riesgo de vida a quienes habiten alrededor. Por eso, la cantidad de pozos, que son más de 1000 en el ejido urbano de la ciudad de Comodoro, limitan mucho el acceso y la posibilidad de urbanizar tierras. Porque, bueno, Comodoro Rivadavia, recordemos, es la capital nacional del petróleo, es donde se fundó la empresa nacional YPF, y la exploración en un momento sobre la ciudad, que fue creciendo con el largo de los años, fue quedando los pozos dentro del ejido urbano. Y eso mismo conlleva a que la cantidad de tierra habilitada como para poder acceder y dar viviendas a las personas es un poco limitada. Claro. Sí, los limita, entiendo. Bueno, ojalá pueda en cierto modo resolverse el problema para estas familias, la verdad, ¿no? Digo, ¿se conoce algún tipo de asistencia para esta gente? Ayer en conferencia de prensa las autoridades municipales informaron que se está avanzando con la construcción de viviendas, un plan de viviendas que está organizando y armando y construyendo el gobierno provincial, Ignacio Torres, y se iba a solicitar que se avance en la construcción de estas viviendas para poder darle esta finalidad social de reubicar a las 90 familias. Lo cierto es que, bueno, para todas estas familias que han perdido todo es comenzar de cero. Y la cantidad de viviendas que va a construir el gobierno provincial aún no se ha confirmado. No se sabe si va a ser la totalidad de las personas o si va a haber otra parte a quienes le entregarán terrenos y las facilidades para que puedan construir su propia vivienda. Martín, y en el mientras tanto, estas familias, ¿dónde están alojadas? ¿Qué pudieron hacer? Porque son casi que 500 personas, 90 familias a 4 personas. Claro, sí, exacto, sí. En 3 centros de refugiados que están conteniendo a las personas, hay apoyo desde psicológico, médico para quienes, recordemos que hay también familias con personas, con adultos mayores, claro, que necesitan medicina o están cursando un tratamiento médico, y entonces hay asistencia médica, asistencia psicológica. Bueno, también anoche llegó por primera vez un tráiler del ejército pidiendo alimentos y las cenas con comida caliente para todas las familias. Y bueno, estos por el momento están funcionando 3 centros de refugiados. Otras de las familias, que no son las 90 estrictamente que están evacuadas, están viviendo en familias con familias allegadas, parientes, hijos que tienen vivienda y posibilidad de darles alojamiento en otras casas, digamos, que están cerca de Comodoro, en la misma ciudad. Muchísimas gracias, muy buena tu labor también, queremos agradecerte.
Gracias, chicos, por el contacto, muy amable. Hasta luego. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Esto que está ocurriendo en Comodoro Rivadavia, uno por ahí está sumergido a nuestra realidad más cercana, pero también lo que está pasando en el país nos interesa y queríamos compartir con ustedes este testimonio. Él es de allí, por supuesto, es fotoperiodista, pero también nos justamente comentaba como vecino, como bien decíamos, lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que ocurrió en estos últimos días con, como bien decíamos, este desplazamiento del cerro. Imagínense, se desplaza, se corre la tierra, se mueve la tierra y con este desplazamiento, obviamente no hay cimiento que soporte, se caen, se rajan algunas casas a punto de caerse, otras directamente las afectó más, se terminaron cayendo. Es como decía él en un momento te quedás sin tu casa. Y no estamos hablando de casas precarias hechas con chapa y con palos. Estamos hablando de casas que inclusive hasta veíamos algunas imágenes, tenían hasta pileta, tenían hasta piscina. Tenemos casas que son realmente muy lindas, muy costosas, que habrán costado muchísimo en su momento hacerlas, con, digamos, una inversión muy fuerte. Y bueno, y aquí la naturaleza, como se dice, no... Sigue su curso. Sigue su curso y además tampoco no le hizo diferencia nada, desde la casa más precaria hasta la casa más linda con una pileta. Sí, por allí pienso la imprudencia de haber construido en lugares donde estaba recomendado no hacerlo, ¿no? Sí, y además también recordemos que hay lugar donde, como bien decíamos, estaba recomendado no hacerlo y evidentemente lugares donde digamos, esta falla también afectó, porque veíamos inclusive algunas imágenes donde había calles asfaltadas, es decir, un lugar sumamente urbanizado, ¿no? A considerar sin dudas esto que ocurrió lamentablemente en Comodoro Rivadavia.